Hola, me llamo profesor Leonardo. Me gustaría mucho agradecer la presencia de todos y en especial a la FAIP por la invitación y oportunidad de estar aquí con ustedes. Hablando de un tema que me gusta mucho, que yo creo ser el tema más importante de la odontología, pero estamos nos olvidando por demasiado de ella. Entiendo que el tema de la charla es bastante provocador. Poner oclusión junto con dolor en la misma frase es algo que hoy causa asombro, pero no debería ser así. Al contrario, esto solo debería formar parte del mismo contexto si se comprende correctamente cuándo y de qué manera esas dos palabras pueden estar relacionadas. Y integrando todo, aparece la función, porque nuestra primera actitud como profesionales de salud es rehabilitar función de nuestros pacientes. Por tanto, estoy hablando de algo relacionado con la función, estoy hablando de la relación mandíbula-maxilar. No estamos conversando sobre el contacto de dientes, sobre engranamiento dentario solo. Por esto es importante dejarlo muy claro. Así que hoy ya quiero empezar diciéndoles esto. Necesitamos pensar siempre en función, porque la función genera forma y la forma genera estética. Esto para mí es muy claro y necesita quedar así para usted también. Lamentablemente percibo que hoy nuestra profesión está extremadamente preocupada por la estética y muy poco por la función. Por esto que considero la oclusión el eslabón perdido entre dolor, la función y la conciencia clínica. El doctor Marcos Ferreira lo comenta mucho y habla justamente de eso, no, hablando que nosotros no somos constructores de sonrisas. Quien construye sonrisas es quien hace stand-up. Nosotros somos constructores de salud y salud es función. Entonces, la oclusión de la que hablamos hoy es la oclusión como función. Yo, yo pienso que necesitamos comprender que una paciente como esta, que usted está mirando aquí, una chica, una joven con 26, 28 años, que va al dentista 2 veces al año para hacer una profilaxis desde los 16 años, que se recuerda. Entonces, estamos hablando de una persona con por lo menos 24 visitas al dentista para profilaxis, para cuidar de la salud bucal de una manera continua, con seguimiento. Y aún así, exige desde el inicio un contacto prematuro con alteraciones oclusales severas y llamativas, que no fue identificado ni correctamente evaluado y la paciente acaba con necrosis pulpar, ¿no es? Este caso con una necrosis pulpar bien evidente. No hay forma de decir que aquí no fallamos, que la odontología actual no falló. Cuando miramos los niveles gingivales, mira la diferencia entre los niveles gingivales. Cuando miramos esa diferencia, ¿cómo puede un dentista ver una boca como esta más de 20 veces y no prestar atención a esto? Hasta el punto de que una pulpa termine por necrosarse. Un tratamiento de endodoncia y la paciente hoy empieza a quejarse de un dolor en el canino, que está comenzando ahora a sentir también doler el canino, justamente porque el contacto prematuro está aquí en azul. Eso
que ustedes están viendo es un contacto prematuro, ¿no? Es un contacto en relación céntrica, o sea, solo este diente recibe lo primero contacto oclusal cuando la paciente cierra la boca todas las veces que va a tragar la comida, tragar la saliva, tragar agua. Es una boca que está sufriendo, a pesar de ser una boca muy bien cuidada. Pero, ¿por qué hoy, cuando miramos una paciente como esa, no podemos hablar de oclusión, no podemos hablar de ajustes oclusales, no podemos hablar de desgastes oclusales selectivos? Y hoy se viene mostrando exactamente lo contrario, como si la oclusión no tuviera valor, como si la oclusión no tuviera importancia cuando hablamos sobre dolor, cuando hablamos de trastornos de la articulación temporomandibular de una manera general. Es difícil hablar de oclusión, yo no tengo duda sobre esto. Hablar de oclusión de verdad, claro, no estoy hablando de engranamiento dentario, nunca fue fácil se comprender la oclusión. Vivimos una era en que lo que es más fácil se ve y lo más difícil se olvida, infelizmente, pero la oclusión es la base de la profesión, es lo que diferencia al odontólogo de cualquier otro profesional de salud. Y si dejamos eso de lado, la odontología se pierde y se desvaloriza, sin duda alguna. Esta semana, por ejemplo, encontré un artículo científico publicado en una revista conocida como una revista de alto nivel, que afirmaba que el uso del articulador semiajustables en ortodoncia es una etapa que puede llevar a errores de si no realizada bien. Por lo tanto, no sería necesario ejecutarla. Y entonces me pregunto, si pegar brackets no es una fase del tratamiento de ortodoncia que si no ejecutada con calidad puede llevar a errores, entonces también no debería ser ejecutada. Me pregunto si todas las etapas que pueden llevar a errores, si no fueren ejecutadas correctamente, deben dejarse de lado. Entonces, ¿cuál debería ejecutarse si cualquier cosa que hacemos mal hecha no termina bien? Entonces, es mucho más fácil nosotros abandonarmos buenas prácticas que, como sabemos, conducen a tratamientos duraderos, pacientes satisfechos y profesionales más seguros, pero que van a exigir estudio, práctica de calidad. Entonces las personas terminan haciendo tratamientos que dependen de la suerte en lugar de aprender correctamente o para hacer entre los consultorios o para enseñar con calidad. Pero yo creo que mucho de esta dificultad que tenemos hoy de hablar de oclusión cuando hablamos en trastornos temporomandibulares, cuando miramos hablar de ajustes oclusales, de desgastes selectivos, es porque vivimos en verdad un dilema muy grande hoy entre la ciencia y la clínica. Que son cosas bastante diferentes, pero necesitan caminar juntas, necesitan dialogar, necesitan entenderse. Yo costumo decir a mis alumnos que la ciencia cartografía el mecanismo, pero es la clínica que habita el territorio, donde el dato estadístico encuentra su límite y comienza la soberanía del alivio clínicamente relevante. Aquí que está la importancia de usted, que es clínico, comprender esta diferencia. Corresponde al clínico reconocer que los artículos científicos se redactan por y para la comunidad científica. Por ello, resulta imprescindible comprender bioestadística, metodología, interpretar los resultados desde esa óptica y traducir los hallazgos de manera crítica para la práctica clínica. Hoy yo percebo que la ciencia no es una sentencia, eso es muy importante, es un mapa, como yo hablé antes para ustedes, y los mapas tienen escalas, límites, zonas, hay un sin detalles. Basta nos recordarmos, por ejemplo, del doctor John Eudekin, que hablaba de lo azúcar más
de 50 años atrás y fue completamente ignorado por toda la comunidad científica y por todos los clínicos. Y hoy sabemos del potencial de daños que el azúcar es capaz de hacer dentro de los organismos. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos comprender que investigadores y clínicos tienen que hablar mejor, pero para los clínicos necesita comprender que la producción de ciencia es hecha de una manera a disminuir incertidumbres. Los investigadores hoy, por tanto, los investigadores hoy, la ciencia hoy muchas veces parece vivir para demostrar que la oclusión y por lo tanto la odontología no tienen valor, parecen, crean, yo estoy hablando de eso. Pero después de volver a acercarme con las investigaciones científicas, yo pude ver las cosas con otra manera. Y aquí aparecen los verdaderos problemas. Los científicos, como hablé, y los investigadores escriben para otros investigadores, no para los clínicos. Y los clínicos no saben leer, no saben extraer de los artículos científicos lo que es importante para ellos y terminan tomando decisiones basadas en conclusiones hechas para investigadores. Me explico. El investigador necesita, por ejemplo, de grupos, el clínico necesita de diagnóstico. El investigador necesita de números, necesita de control, el clínico necesita de contexto, necesita de prudencia. El investigador trabaja para reducir incertidumbres, como ya ve para ustedes, en cuanto que lo clínico trabaja para reducir sufrimiento. Por tanto, el P-valor orienta, claro, pero quien decide es el razonamiento clínico bien entrenado, guiado por la evidencia, pero fiel al paciente que está en el sillón odontológico. Yo creo mucho en eso porque yo creo mucho en la medicina basada en evidencias y la medicina basada en evidencias es necesario que se comprenda que se comprenda que hacer medicina baseada en evidencias no es solo comprender los hallazgos experimentales. Desde que David Sackett escribió sobre medicina basada en evidencia científica, quedó mucho claro que para se hacer medicina basada en evidencia científica, nosotros necesitamos de una escalera y cada uno de esos escalones de esta escalera son muy importantes. Entonces, desde las mejores evidencias externas, pero es mucho importante la experiencia clínica. Ella ya decía que sin la experiencia clínica, la práctica corre el riesgo de ser tiranizada por la evidencia, porque incluso la mejor evidencia externa puede ser inaplicable o inadecuada para un paciente determinado. Y sin la mejor evidencia, o al revés disso, sin la mejor evidencia, la práctica corre el riesgo de volverse rápidamente algo obsoleto en prejuicio siempre de los pacientes. Necesitamos comprender que la evidencia clínica y la evidencia externa puede informar, pero nunca irá a sustituir la experiencia clínica individual. Y esta experiencia la que decide si la evidencia externa se aplica al paciente en cuestión y en caso afirmativo cómo debe integrarse en la decisión clínica. Y más importante para mí ainda está en esta última frase de Dr. David Sackett, donde él dice que la evidencia, muchas veces la evidencia que nosotros necesitamos proviene de las ciencias básicas como la genética, la inmunología, la fisiología, la bioquímica, que para muchos clínicos ya se queda olvidada por mucho tiempo. Si no conseguimos hacer con que la evidencia externa, la
experiência clínica, as matérias básicas se integrem da melhor maneira possível. Nós estamos falando de medicina baseada em evidências. O último escalão desta escalera para que possamos vir a atingir nossos objetivos de maneira clara são os valores do paciente. Portanto, solamente com esses 3 escalões estamos falando de medicina baseada em evidência. E quedamos assim, de um lado, científicos com tablas, números, gráficos e resultados. De outro lado, um paciente sofrendo e em meio, o odontólogo que não logra encontrar resultados positivos. Chegamos ao ponto de que colegas de outras especialidades dizem que o dolor orofacial é algo sem solução, sem resultados, solo é necessário fazer uma férula ou então aplicar um hielo ou um gel frio, porque o paciente não vai melhorar, o paciente, ou então que o paciente não tem nada. E isso queda muito difícil para o paciente. Chega a nosso consultório e com bastante incertidumbre, bastante sofrimento e com pouca confiança no que necessitamos fazer. O científico disse que não se deve intervir de forma invasiva, porque entre 30% e 60% de los pacientes melhoram de maneira espontânea em 5 anos, e os científicos estão corretos. 30% a 60% de los pacientes vão ter uma melhora espontânea, pero el odontólogo atende a uma persona que puede estar en este grupo, pero también puede estar en el grupo de 40 a 70% que en 5 años estarán crónicos si no recibirem la atención necesaria. Otro ejemplo muy claro es que la medicina de punta habla de dolor que se cronifica en 3 meses y nosotros ainda seguimos discutindo se devemos ou não medicar pacientes com dolor orofacial. ¿Por qué ainda estamos em uma discussão tão superficial? ¿Por que esta atitude que parece ir contra lo que a clínica está vivendo al pie del sillón odontológico, com pacientes que sofrem de dolor? Y ahí para mí está nuestro verdadero compromiso, que no es elegir entre estadística y clínica, es integrar ambas pero con madurez. La oclusión no tiene por qué ser la única causa para ser relevante, puede ser un componente de la salud, de la función, de la estabilidad del sistema estomatognático. Y cuando la evidencia no es concluyente, la pregunta ética no es si es significativo o no, sino si es plausible, si es monitorizable, si es reversible, cuando, si posible y beneficioso para este paciente en específico. Mientras debatimos si la oclusión causa dolor, el paciente pierde función y perdemos de vista nuestra esencia, centrándonos en cambios, en medidas paliativas y en la estética vacía, me perdoen la manera más elocuente de hablar sobre eso. Porque me pregunto mucho cuándo que se perdió esta relación entre la clínica y la ciencia cuando hablamos sobre oclusión en relación a los trastornos temporomandibulares, a dolor de una manera general. No voy a hablar de manera específica a trastornos temporomandibulares, pero me gustaría más hablar hoy sobre dolor. O me pregunto también si en verdad perdimos nuestra esencia. Yo consigo encontrar una situación dentro de toda la historia de los estudios de la oclusión, de los estudios de la ortodoncia, consigo encontrar una causa, una razón para llegarmos a este punto a donde la ciencia lucha para comprobar que oclusión no tiene relación con trastornos temporomandibulares, que fue en 1987 el proceso judicial de Michigan, cuando un dentista fue sentenciado a hacer un pagamento de $850,000 a una paciente que entró con una queja hablando que el dolor orofacial que ella
estaba sufriendo en aquel momento había sido causada por un tratamiento de ortodoncia. Una decisión que, na minha maneira de mirar, cambiaría completamente la odontología para siempre. Nosotros necesitamos ya, con todo que se conoce de odontología, con todo que se conoce de dolor, cambiar de nuevo esto para volvernos a una rota de satisfacción a nuestros pacientes. Entonces, quedo me preguntando en qué medida debo modificar mis protocolos de tratamiento o mi práctica clínica debido a una decisión judicial tomada en un juicio relacionado con la odontología, el tratamiento odontológico y el ejercicio de la odontología. ¿Cuándo? ¿Hasta qué punto nosotros necesitamos, nosotros debemos tomar las decisiones judiciales como las decisiones que van a cambiar nuestra manera, nuestros protocolos de tratar pacientes? Y aquí para mí está la verdadera origen o Big Bang, digamos así, de la odontología moderna en relación a los estudios relacionados a la oclusión. Pero, ¿cuál oclusión nosotros estamos hablando? ¿Sobre cuál oclusión nosotros estamos hablando? Y me gusta mucho de la definición del Dr. McNew en este artículo científico, cuando él dice que la oclusión se define más apropiadamente como una relación funcional. Por tanto, no es una relación estática solo de engranamientos dentarios. Clase 1 de caninos, clase 1 de molares, esto es importante, claro que sí, pero la manera como el mandíbula se relaciona con el maxilar es mucho más fundamental do que solo los engranamientos dentarios. El doctor McNew es muy claro cuando él dice que independiente de la pregunta dentro de la literatura científica si hay una asociación entre oclusión y trastornos musculoesqueléticos, eso no inviabiliza la relación, la asociación muy bien establecida entre oclusión y salud. Bien, para mí no hay necesidad de comprobarmos o no una relación de causa y efecto entre oclusión y trastornos temporomandibulares. Para mí no hay esta necesidad. Para mí podemos nos olvidar entonces de hablar de oclusión y trastornos temporomandibulares, pero yo necesito recordar que oclusión es salud. Y Dr. McNew ainda habla que el tratamiento de la oclusión es esencial, es un requisito básico para cualquier cuidado dental de manera adecuada, mismo que raras veces esté ya relacionado a los trastornos musculoesqueléticos que afectan la mandíbula. Eso es muy importante. Por tanto, oclusión es salud, porque oclusión es función. Pero necesitamos comprender ainda que oclusión hoy, nosotros con toda la tecnología de los avances tecnológicos de los biomarcadores, nosotros conseguimos hoy comprender que oclusión está íntimamente relacionada con una serie de otras funciones de salud, como por ejemplo la cognición, las cuestiones relacionadas a los estreses, a la ansiedad. Por tanto, una buena oclusión. Doctor Fernando de la Universidad Federal de los Amazonas hace muchos trabajos en relación a calidad de vida y él comprueba en esos trabajos que la oclusión está directamente relacionada a la calidad de vida, relacionada a la salud bucal. Por tanto, oclusión es salud, está comprobado y a eso de las más diversas maneras. Los trabajos científicos apuntan para nosotros que las interferencias oclusales, las disfunciones oclusales pueden sí provocar una inestabilidad articular ortopédica y una hiperactividad de los músculos masticatorios o que puede provocar una disfunción temporomandibular. Esto es muy importante. Por tanto, no es solo un diente que no está bien encajado, pero o que ese diente que no está se relacionando como debería dentro de todo o complejo do sistema estomatognático, o que esse diente pode vir a causar em relação a uma estabilidade
articular, una estabilidad ortopédica. Y los artículos apuntan para una serie de factores oclusales que pueden de alguna manera estar relacionados a trastornos temporomandibulares. Y aquí podemos mirar alguns que são bastante importantes e bastante frequentes em lo consultório, como por exemplo as interferências em relação cêntrica. Infelizmente hoje não se ensina a evaluar um paciente em relação cêntrica e quedamos com pacientes com restaurações altas, pacientes com próteses que não estão bem arregladas, lo clínico bastante desmotivado porque hace una buena escultura de los dientes, una buena escultura oclusal, pero cuando va a arreglar esta oclusión, necesita sacar toda esta escultura porque los dientes estaban altos, porque eso mira a los pacientes en máxima intercuspidación y las interferencias en relación céntrica son las causas oclusales más dañosas a los sistemas estomatognático. Precisamos compreender que si hablamos ahora de disfunción temporomandibular, claro, yo comprendo que disfunción temporomandibular só vai se desarrollar se nosotros tivermos de manera bien arreglada una serie de factores. Estamos hablando de una disfunción, de un trastorno multifactorial, obvio. Por tanto, yo necesito tener los traumas físicos bien arreglados con la situación que desencadena todo, la situación de los trastornos temporomandibulares, eso arreglada las cuestiones psicológicas, arregladas las cuestiones genéticas. Cuando están bien arreglados, los pacientes desarrollan con una disfunción temporomandibular. Por tanto, ¿cuál es nuestra función junto a estos pacientes? Nuestra función como profesionales de salud, en la minha opinión, es muy clara. Aparatar estos factores y hacer con que los factores que están dentro de nuestro campo de actuación sea disminuida la importancia de esos factores junto al desarrollar de la disfunción temporomandibular. Eso hace con que nosotros consigamos disminuir la importancia, disminuir la intensidad de esos daños, de esta sensibilización que los pacientes con disfunción temporomandibular presentan. Por tanto, disminuir los factores físicos que pueden estar relacionados a la disfunción temporomandibular, disminuir los factores que vengan a precipitar si ainda existen y se están dentro de nuestra función. Esto es hacer tratamiento de pacientes con disfunción temporomandibular para evitar que esos pacientes vengan a desarrollar con dolor crónico. Esta es una otra posición. Los científicos hablan para nosotros. Disfunción temporomandibular es muy difícil de cronificar, pero no es eso que estamos mirando dentro de los consultorios odontológicos. O que miramos son pacientes crónicos, sí. Es o que llega a mi consultorio, pacientes crónicos de dolor orofacial. Y el tratamiento más precoce posible de esos pacientes podría ter evitado o disminuido la intensidad de esta cronificación. Tenemos que comprender siempre que para todos los casos de disfunción temporomandibular, nosotros vamos a tener tres factores que yo llamo los 3 P's para se desarrollar una disfunción temporomandibular. Vamos a tener los factores predisponentes, o sea, factores que predisponen a un paciente a desarrollar con una disfunción temporomandibular. Los factores precipitantes, algo que ocurrió en la vida del paciente, o físico o psicológico, estreses, algo de esta manera, que precipita con que el paciente empiece a desarrollar una disfunción temporomandibular, y los factores perpetuantes, los factores que mantienen al paciente en esta situación. Y para mí, la oclusión consigue estar dentro de esos 3 factores como teniendo un papel importante. No desarrollar, no como causa y efecto, pero con un papel importante si estamos hablando de estabilidad del sistema estomatognático, si estamos hablando de generación de citocinas inflamatorias y si estamos hablando de
dolor y cronificación. La oclusión tiene un gran potencial de estar dentro de esos tres factores y yo voy a probar para ustedes de hoy, de ahora para adelante. Vamos a hablar, abrimos ali que la principal causa, la primera causa oclusal que puede estar relacionada al desarrollo de disfunción temporomandibular eran los contactos excéntrica, por tanto, los contactos prematuros, que son más que un error de engranamiento. En verdad, los contactos prematuros son un verdadero bombardeo inflamatorio de las fibras do tipo C y el camino hacia la sensibilización central. Este es el mayor problema que yo miro en los pacientes que no son correctamente evaluados, porque si los pacientes tienen trastorno temporomandibular, no podemos ni mirar la oclusión. No es esto que los científicos están hablando. Vuelvo a hablar para ustedes, vuelvo a decir para ustedes, los científicos están diciendo que la oclusión no tiene una relación de causa y efecto. Eso no quiere decir que no tenga importancia para los sistemas estomatognáticos. Compreendam isso. Ustedes são clínicos e clínico necessita mirar um paciente e diminuir ao máximo os fatores que podem estar relacionados com o desenvolvimento de um paciente com disfunção temporomandibular. Mira, por exemplo, esta paciente aqui, uma paciente pós-ortodoncia que já havia fraturado los dientes anteriores, como usted puede mirar aquí, están hechos en resina, fue cerrado diastemas también, pero la incisal de esos dientes ya fue fracturada. Es una paciente joven, una paciente que cuida bastante de la salud. Por tanto, una paciente que llega a los consultorios con la salud física de manera general en día, pero con dolor del lado izquierdo, el límite muscular del lado izquierdo y una limitación muy grande de apertura. Y cuando vamos a evaluar a esta paciente en articulador o en boca, miramos un contacto prematuro en los terceros molares. Exactamente esto que usted está escuchando. Los terceros molares fueron mantenidos en la boca y fue sacado los premolares. No sé por qué, no sé cuál fue lo objetivo de este tratamiento. Y aquí podemos mirar que cuando hay lo contacto en los terceros molares, la mandíbula desvía para adelante y choca los dientes anteriores. Por tanto, contactos prematuros causan daños a las estruturas dentarias. Ah, professor, mas foi por causa deste contacto prematuro que agora a paciente queda com dolor, com limitação da apertura? Não sei, não sei. O que nós sabemos claramente é que contactos prematuros generam dolor muscular, daños a la estructura muscular, como mira-se nesse trabalho, onde hicieron distalizações de los molares superiores de ratões. Criaram grupos, um grupo com muita interferência, outro grupo com pouca interferência e um grupo com estabilidade. Depois desta distalização, o que conseguimos mirar é saúde muscular solo no grupo com estabilidade de los contactos oclusales, destruição em los grupos com interferências oclusales. Isso al músculo macetero. En la articulación temporomandibular, a misma situación. Salud de lo cartílago y de lo hueso de la articulación temporomandibular no grupo con estabilidad. Destrucción articular o hipertrofia del cartílago en los pacientes los ratones que tuvieron interferencias oclusales. O mismo, por tanto, contactos prematuros generam daños a las estruturas musculares e a las estruturas articulares. Outro artículo nos mostra contactos prematuros, interferências, induzindo hiperalgesia em macetero. Esta hiperalgesia, em músculo macetero puede ser explicada aquí con marcadores, biomarcadores. El biomarcador para los canales, los neuroreceptores de los canales TRPV1
y ESIG-3 son los micrófonos que captan la inflamación y la presión en el diente y el músculo. El trauma oclusal sube el volumen y esos micrófonos mediante cambios moleculares y el ajuste oclusal precoz busca interrumpir esta cascada desde que el cerebro minorice esa señal de dolor. Ese que es muy importante que ustedes vengan a comprender. Hacer los ajustes tiene esta función. La oclusión, los contactos prematuros generan dolor muscular, generan daños dentarios, dolores musculares, daños articulares y sensibilización de las neuronas. Bien, dentro del ICOP 1, de la clasificación de los dolores orofaciales, o que nosotros podemos mirar dos tipos de dolores que tienen una relación muy grande con la cronificación. Y los artículos nos colocan que intervir de manera temprana y eficaz, los clínicos buscan interrumpir el ciclo vicioso de dolor e inflamación. Esto es muy importante. Si estamos mirando que contactos prematuros causan disfunción muscular, dolor articular, daños musculares, daños articulares y generan alteración de las respuestas neuronales, ¿por qué no intervir de manera precoz nesses pacientes? Eso que yo no consigo comprender. Y ahí vamos entonces para los daños, los contactos prematuros. Vamos a mirar si son capaces de generar inflamación. Y mira o que nosotros encontramos no artículo, por ejemplo, de Paranhos y Napimoga. Nosotros encontramos que eles criaram interferências oclusales de 0,4 milímetros e 0,7 milímetros, portanto, interferências pequenas. Eles generaram essas interferências em ratões, haciendo uma corona para esses ratões. E o que conseguiram encontrar? Trabalhando com biomarcadores. Por exemplo, trabalhando aqui com CD6-8, que é um biomarcador para a presença de macrófagos do tipo 1, ou seja, macrófagos inflamatórios. Por lo tanto, há uma elevação de macrófagos inflamatórios em el ganglio de Gasser, ou seja, há uma inflamação de bases de maneira crônica, com contactos prematuros em todo o nervio trigêmeo. Bien, no en la parte periférica, del nervio trigémeo, pero en lo camino para la conducción tanto de la aferencia cuanto de la eferencia dentro del ganglio de Gasser de ese nervio. Entonces hay un aumento de la presencia de macrófagos, hay un aumento de otro biomarcador, P2X7, que es un biomarcador relacionado con que activado por ATP extracelular, ou seja, inflamação, que é responsável por la recepção, quando estamos falando de fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 beta, ou seja, mediadores inflamatórios que conseguem comprovar para nós uma excitabilidade neuronal e uma excitabilidade das células da glia. Também encontraram um aumento em los dientes en los ratones que estaban con contactos prematuros, un aumento de CX3, CR1, que es un mediador, un marcador para quimiosina de comunicación directa entre neuronas y células de defensa, o sea, activación de los sistemas inmunológicos, por tanto, una atracción ainda mayor de macrófagos do tipo 1, generando una hiperexcitabilidad neuronal y más liberación de interleucina 6, interleucina 12, CCL2, por tanto, un ciclo vicioso inflamatorio que solo piora en nuestros pacientes. Cuando hablamos entonces de macrófagos, estamos hablando de liberación de citocinas inflamatorias como interleucina B, interleucina alfa, fator de necrose tumoral diretamente en
el ganglio de Gasser. Estes mediadores inflamatórios em el ganglio de Gasser vão generar uma hiperexcitabilidade dentro de las fibras do tipo C, que não tem toda a proteção de la vaina de mielina, o que vai generar o que nós chamamos de wind-up de dolor. Necesitamos comprender que el nervio trigémeo tiene aproximadamente 120.000 fibras, 124.000 fibras, y 50% de eso son fibras do tipo C, generando, por tanto, una hiperexcitabilidad en los ganglios de Gasser. Y los trabajos son muy claros, diciendo que uno de los principales mecanismos que contribuye para la sensibilización central y la plasticidad sináptica, o sea, cronificación de dolor, dependen, claro, de la actividad de estas fibras. Y en el núcleo del trigémeo es la entrada de la aferencia alta frecuencia desencadenada por la activación de los receptores. Van a generar, sí, una cascada intracelular que aumenta la excitabilidad neuronal en nuestros pacientes, tanto que eso se comprueba cuando miramos pacientes con dolor crónico oclusal, tienen una mayor sensibilidad para perceber cualquier cosa entre los dientes. Por tanto, comprobando que estas neuronas del ligamiento periodontal, las neuronas relacionadas con el nervio trigémeo, están sí en hiperexcitabilidad. Esto los científicos colocan para nosotros que está relacionada, está caracterizada por una alteración del procesamiento somatosensorial en los pacientes, pero como trabajan encima de una pregunta, como trabaja encima de una respuesta, van a colocar para nosotros que eso podría contribuir para los frecuentes informes de los pacientes de trastornos oclusales, los pacientes que tienen disfunción temporomandibular. Pero yo me pregunto, ¿por qué nosotros necesitamos, en otras palabras, sugerir que el trastorno oclusal no existe? Que la queja se explica por una mayor hiperexcitabilidad de los pacientes. No, el trastorno puede existir y solo vamos a saber si existe o no si estivermos haciendo una correcta evaluación de estos pacientes. Sin embargo, esto plantea preguntas clínicas esenciales. Si realizó una evaluación en relación céntrica de estos pacientes, si hay un contacto verdaderamente identificable, ¿cuál es la razón para no ajustarlo? No consigo comprender. ¿Estamos ante una alteración perceptiva secundaria al dolor o ante un estímulo oclusal que contribuyó al inicio del dolor? Y en la incertidumbre, ¿es aceptable mantener la exposición a dolor y favorecer la cronificación de este paciente? Esa es mi pregunta. Bien, que los científicos no consiguen me responder, solo dicen no podemos hacer ajustes oclusales, no podemos hacer desgastes selectivos en pacientes. En verdad, nosotros no estamos enseñando una correcta evaluación, por tanto ahí es más fácil decir no podemos hacer los desgastes selectivos. Y ahí me queda una otra pregunta, ¿por qué que otros tipos de desgastes no hay una reacción tan inflamada de los científicos? Otros tipos de desgastes podemos hacer. Eso que estamos mirando en nuestros pacientes, desgastes para carillas, desgastes para estética vacía, sin pensar en la oclusión, sin pensar en distancias biológicas. Y ahí usted podría me preguntar, mas profesor, en verdad, esta hipersensibilidad que el paciente está relatando irá a ocurrir por causa de la inflamación. Las neuronas quedan hipersensibles en la inflamación, pero los artículos científicos nos muestran que los pacientes con inflamación aguda, ellos no presentan tamaña sensibilidad táctil entre la oclusal de los dientes. Al revés disso, hay una disminución de esta sensibilidad en estos pacientes. Por tanto, esta hiperexcitabilidad que los pacientes están sintiendo, los pacientes de dolor crónico, es en verdad una
hiperexcitabilidad de las neuronas. Y nosotros precisamos mirar los dientes para perceber si hay o no hay un contacto allí. Y si hubiera un contacto allí, ¿por qué no arreglar? Es una fuente de inflamación. ¿Estamos mirando a estos pacientes de manera con calidad? Esta es mi pregunta. Y aquí está la evidencia científica que muchas veces vamos a encontrarla en las ciencias básicas. Estamos mirando a un paciente, comprendiendo en qué nivel se encuentra de cronificación este paciente. Si estamos hablando de una nocificación periférica reversible, o si ya evoluimos para una nocicepción periférica permanente, una actividad neuropática ectópica entre la periferia y el sistema nervioso central, o si ya llegamos a una alteración nociplástica centralizada. Esto para mí es fundamental de se comprender dentro de nuestros pacientes. Y ahí quedamos con pacientes como esta, una paciente que cuida de tu boca, mira, hay un cuidado muy grande, mira la calidad de esta encía, pero una paciente que já foi várias vezes a um dentista, miren aqui, várias vezes a um dentista, e nunca hablaram para ella que estes contactos dentários não estão buenos, que há contactos prematuros, que há interferências, há contactos prematuros em los dientes anteriores que estão se abrindo em abanico. Nunca foi hablado para esta paciente isto, e essa paciente chega aos 49 anos de idade com dolor crônico em toda a cabeça, dolor em los músculos, necessitando de tratamentos cada vez mais invasivos para dolor. É justo que hacemos isso, que hagamos isso a uma paciente. O entonces pacientes como esta que porque le tinha un hueco entre los dientes a 1 año y medio atrás, fue a un dentista y él le trató con carillas, sin importarse con la oclusión. Y hoy la paciente queda con dolor que no tinha, continúa con lo hueco porque hay pérdida de hueso y no hay relaciones oclusales para esta paciente, que queda hoy aos 32 anos de idade, uma chica que também vai ao ginásio todos os dias, que se cuida, queda hoje com perda de todo o hueso alveolar. Uma chica que muito provavelmente não vai chegar a los 50 anos de idade com todos os dientes em la boca. Bien, ou então, uma paciente como esta aqui, uma chica de 22 anos, de 23, 27 anos de idade, perdão, pós-ortodoncia também, pero una ortodoncia que no pensó en la posición maxilomandibular, mira, verticalización bastante intensa de los incisivos, es una paciente que queda con una degeneración de la articulación temporomandibular, que fue causada por la ortodoncia o no fue causada. Para mí esta pregunta es muy pequeña. Esta pregunta es buena e importante para los científicos que necesitan estar en la búsqueda de esta contestación. Pero para mí, que tengo solamente esta paciente delante de mí, yo necesito disminuir los factores que son potenciales causadores de dolor orofacial para esta paciente. Y cuando miramos esta chica, miramos los dientes, conseguimos encontrar un contacto prematuro en un segundo molar, ainda con lo hilo de roca verde, ou seja, um contacto prematuro que invade o espaço funcional livre desta paciente. Portanto, arreglamos a paciente hoje, não pude mais evaluá-la, mas não tem chamado a nós mais com quejas, porque a paciente é uma alumna que terminou o curso e volveu a tu país. O esta paciente aquí, pós-ortodoncia también, pero esta hice algunas carillas, queda con mucho dolor, limitación de apertura, mira, la inclinación de los dientes fue hecho solamente engranamiento dentario. Y cuando miramos contacto prematuro en lo premolar de esta paciente, hizo que usted está mirando aquí, esta raya roja que usted mira aquí, es en verdad la guía, entre comillas, canina de esta paciente sendo hecha em um premolar. E mira o que sai desta guia canina. Sai uma grieta que vai quedar em uma abfração. Portanto, oclusão é muito mais do que há uma relação de causa e efeito. Não me importa. O que me importa é que eu necessito diminuir o sofrimento. Esses contactos prematuros, se daños a la overreach, overbite de nuestros pacientes son potenciales en aumentar la inflamación. Si yo comprendo correctamente cómo evaluar una oclusión,
¿por qué no realizarlo? Pero necesita saber hacer. Nosotros cada vez menos comprendemos de oclusión. Esto es muy peligroso para la profesión. Doctora Charlotte Stewart habló la presidente de la Asociación Internacional de Implantodoncia, habló en 1924, un artículo reciente, que 42% de las prótesis sobre implantes hechas en el mundo fallan por causas oclusales. Una a cada 2 prótesis están fallando. Esto es un número muito alto. No podemos quedar en silencio frente a estes números, delante de estes números. No podemos quedar. Bien, 20% por astilhado cerámico, más 14% por aflojamiento del tornillo oclusal, 2 causas que estão de maneira muy intensas relacionadas con la sobrecarga internacional. Por tanto, ya es tiempo de reprogramarmos los caminos de la profesión, ya es tiempo de pensarmos cuál es el camino que queremos seguir para una profesión puramente estética o para una profesión, realmente una profesión de salud cuando hablamos en odontología. Me gustaría mucho de agradecer la presencia de ustedes y terminar con esta mensaje para ustedes. Oclusión no es dolor orofacial, no es otra cosa sino salud, sino función. Por tanto, necesitamos sí aprender a evaluar oclusión de manera funcional, no de una manera estática. Espero que tenha sido chévere para ustedes. Para mí fue muy chévere estar con ustedes aquí hoy. Ahora estoy a disposición de ustedes. Hasta luego.